Bendiciones con todos. Tema 66, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la ceguera espiritual de los fariseos. Y utilizamos San Juan capítulo 9, versículo del 35 al 41, que dice lo siguiente. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué les parece esta palabra? Al final el capítulo 9 termina la historia del ciego que recibió la vista en Jerusalén, la cual constituye la sexta señal que Jesús realizó en este evangelio. Si consideramos todo lo que ha pasado hasta el momento, sabremos que este hombre que había sido ciego va conociendo poco a poco a Jesús. Podemos ver una revelación progresiva en cuanto a su persona divina que se le va presentando poco a poco. Para este momento, el hombre que había sido ciego fue expulsado de la sinagoga por los fariseos que se negaban a creer en Jesús y al no tener cómo desmentir este milagro de sanidad, decidieron expulsarlo y así asegurarse de que nadie más creyese en Jesús. Con esto vemos la ceguera espiritual de estos hombres tenían, ya que se negaba a creer en las obras de Jesús y por eso serán condenados por el mismo Señor. La revelación progresiva de Jesús. Aquí vemos cuando el cuadro precioso de un hombre al cual habían echado los fariseos de la sinagoga por causa del testimonio que éste da de aquel que le había dado la vista. Y mientras éste era expulsado, Jesús iba a su encuentro para recibirle. ¿Qué dice el texto? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La expulsión de este hombre había sido pública, ya que los fariseos querían atemorizar a los judíos, mostrándoles lo que pasaría si alguien se atrevía a creer en Jesucristo. Pero a este hombre no le importó el ser expulsado de su religión, ya que en ella no encontraba el verdadero alivio de su alma. Podemos imaginarnos a aquel hombre que había sido expulsado, tal vez sentado en algún rincón, solo, triste, pensativo en cuanto a aquel que le había dado la vista, ya que nunca lo había visto personalmente. Y allí fue donde se le apareció el Señor y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre nunca había visto el rostro de Jesús, ya que cuando le realizó el milagro estaba ciego, pero a lo mejor reconoció su voz. Por eso le preguntó, ¿quién es Señor para que crea en él? Hasta este momento, este hombre no había conocido plenamente a Jesús, sino progresivamente se le iba revelando todo respecto a su persona. En primer lugar, consideró a Jesús solo otro hombre más, que dice el texto. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, dice San Juan 9:11. Luego lo consideró un profeta. Dice el texto, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. San Juan 9:17. Después creyó que era un hombre que venía de Dios. Dice el texto,
Si éste no viniera de Dios, no podría hacer. San Juan capítulo 1, versículo 33. Y ahora que Jesús le dice que él era el Hijo de Dios, éste creyó y le adoró. ¿Qué dice el texto? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Al llegar a conocer a Jesús como quien verdaderamente es importante para nuestra fe, ya que Él es el fundamento del cristianismo. Por ello, Dios desea que conozcamos a su Hijo amado, y allá en Efesios, Pablo oraba para que la revelación completa de su persona y su profesión a la que hemos sido llamados se nos revele completamente. Sí, escuchemos lo que decía Pablo a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os llamó, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superintendente grandeza de la superpoder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravillosa palabra. En sus oraciones, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la fe que los efesios tenían hacia el Señor Jesús, pero pedía para que la revelación completa de su persona y la obra que se había iniciado en ellos fuese comprendida plenamente. Recordamos nuevamente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. También oraba para que éstos llegasen a comprender cuál era la esperanza y la herencia que tienen entre los santos, así como cuál es la superinminente grandeza de su poder. El texto decía, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Él deseaba que comprendieran que este poder operó en Jesús, resucitándole de los muertos y dándole la autoridad sobre todas las cosas. El texto dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y que este poder ha sido otorgado a la iglesia, donde Jesús es la cabeza de ella. Dice el texto, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Qué les parece? Cuán importante es que Dios abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para que seamos capaces de comprender quién es Jesús y la gloriosa esperanza a la cual hemos sido llamados. Aquel día a este hombre no solo se le había abierto sus ojos físicos, sino también los espirituales, para que conociese al glorioso Mesías,
su Salvador. La ceguera espiritual de los fariseos. Mientras este hombre había recibido la vista, no solo de sus ojos físicos, sino también la de sus ojos espirituales, para que viese y comprendiese quién era Jesús. Los fariseos, que se consideraban hombres sabios y conocedores en la ley, estaban realmente ciegos al no reconocer que las obras de Dios se realizaban en sus propias narices. Y por ello el Señor les dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Como estos se negaban a creer y permanecían en su ceguera espiritual, el juicio les estaba reservado. Pero estos fariseos no comprendían, ya que creían saberlo todo y ser líderes espirituales de la nación. Pero lo cierto es que estaban ciegos, viviendo en sus pecados, por los cuales serían condenados. Dice el texto: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El problema con estos hombres era la dureza de su corazón, el cual se negaba a aceptar las obras que Jesús realizaba. Por ello Pedro dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los tales para que la luz del evangelio no les resplandezca. Sí, escuchemos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4, lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué triste es ver cómo Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no crean en Jesús, el Señor y Salvador. Pero esto se debe a su orgullo, a su falta de humildad de aceptar la palabra de Dios y nacer a una nueva vida. Por ello, Santiago dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos abandonar todo pecado y malicia, aceptar con humildad la palabra de Dios y creer en Jesús, como lo hizo este hombre que había recibido la vista y conoció a su glorioso Redentor. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Esto es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos, lo que hizo el ciego: reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. Los fariseos creían saberlo todo, pero Jesús les dice: están ciegos porque no saben nada. ¿Sí? No creían en la palabra de Dios, creían en sus tradiciones. Lamentablemente hoy pasa también en muchas religiones llenas de tradiciones. Han confundido al ser humano, lo han alejado de Dios en vez de acercarlo. Entonces, esto es terrible. Se espera el juicio para estas personas. Están ciegos y han cegado a otros. Pero hoy les presentamos la palabra, aquí la palabra de Jesucristo, sus verdades, para decirle que Jesucristo es el verdadero Dios, que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador, el que entregó su vida para salvarnos, el que derramó su sangre para redimirnos. Y le insistimos: venga a Cristo, de esas tradiciones humanas inventadas por el hombre, y venga a Cristo y conviértase en un verdadero hijo de Dios, así como lo hizo este ciego. Ya no es ciego físicamente, ni tampoco es ciego espiritualmente. Hay muchas personas como los fariseos que pueden ver físicamente, pero espiritualmente están totalmente ciegos. Y sabe, solo Cristo puede abrirte tus ojos espirituales para que veas su gloria, para que veas mañana la vida eterna y las bendiciones que tiene para Él.
Para que vengas a Cristo, te presentamos la oración de fe que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso. Ahora se convirtió en un hijo de Dios. Como hijo de Dios, lea la palabra, busque obedecerla, deje las tradiciones inventadas por el hombre, por las religiones, déjelas a un lado y venga a la palabra. Ore. Venga a la iglesia para que siga aprendiendo la palabra de Dios, ¿sí? Sigue escuchando cantidades de videos que por la gracia y la sabiduría del Señor hemos hecho acá en este canal. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos edifica. Pedimos al Espíritu Santo que la haga germinar. Sí, necesita esta palabra germinar. Necesita esta palabra cumplir su propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias. Al mismo tiempo te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día, Señor. ¿Qué fuera de nuestras vidas si tú no estuvieras a nuestro lado, Señor? Padre, te damos gracias por la iglesia. La iglesia necesita la unción de tu Espíritu Santo. La iglesia necesita que tu Espíritu Santo la mueva, la empodere para ser testigo de tu gracia, de tu amor y de todas las cosas maravillosas que vienen de ti. Igualmente la familia también necesita de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que la familia sea esa familia que tú formaste, sea esa familia consagrada, sea esa familia que dé gloria a tu nombre, sea esa familia que dé testimonio a este mundo que está en decadencia. También oramos por los amigos, por los discípulos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo, sin demora, traiga un despertar por la palabra de Dios y ese despertar traiga una enorme cosecha para gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos reenviando a otros, sigamos aplicando a nuestras vidas, animemos a otros con esta palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.